Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Factor Humano, y todo un honor y un placer tener la suerte y la oportunidad de moderar esta mesa de excepción y además inaugurando o arrancando esta jornada en Factor Humano con la primera mesa, que hoy vamos a hablar de lo más común, o nuestro factor común que tenemos en las compañías, que son las personas, ¿no? Las personas y los equipos, y además nos vamos a centrar mucho en ponerlas en el centro y situarlas como parte fundamental, lógicamente, de las compañías. Bueno, soy Almudena Molinero, directora de Marketing y Comunicación de Atisa, una compañía con más de 40 años ayudando a las organizaciones en la externalización de procesos de BPO, pues como puedan ser la externalización de la nómina, procesos de prejubilación o procesos financieros. Pero paso a presentar a las verdaderas protagonistas de la mañana, que son nuestras invitadas a esta mesa. Empezando por mi izquierda más cercana. Muy buenos días, Silvia Palacios. Silvia es la socia directora del área laboral de Selir Abogados. Muy buenas. Mar Allende, muy buenos días. Mar es la directora de Recursos Humanos de Estée Lauder. Muy buenos días. Mar Romero, muy buenos días. ¿Qué tal? Directora de Personas y ASG de Alsea Europa. Muy buenos días también, Mar. Y muy buenos días, Catherine Minardi, muy buenos días, que es la HR Manager y especializada en desarrollo, talento y HR Business, partner en Aegon. Muy buenos días también a las 4. Muy buenos días. Bueno, pues estoy segura que va a ser, o queremos que sea, una conversación inspiradora y útil. Y además queremos que no sea un monólogo o una sucesión de diálogos, sino que sea una conversación llena de experiencias y sobre todo que nos aporten ideas y nuevos proyectos que nos podamos llevar en la mochila y directamente casi ponerlos en práctica con sus experiencias ya desde mañana prácticamente en nuestras compañías. Así que, si os parece, empezamos fuerte con la temática que avanzábamos, que vamos a hablar de lo más valioso que tenemos en las compañías, que son las personas y los equipos. Strong Teams se titulaba nuestra mesa, así que arrancamos con la primera pregunta y vamos a hablar de colaboración y co-creación. Estoy segura que los mejores resultados aparecen cuando las personas y los equipos muestran lo mejor de sí. Por eso os quería preguntar, si te parece, María, que antes, ahora estoy cayendo, que creo que hemos hecho cambio de nombres. No pasa nada. Perdona, María. María, te quería preguntar cómo hacéis en Estée Lauder para que los equipos hagan y den lo máximo de sí, ¿no? Que demuestren su mejor versión en los proyectos que lleváis a cabo. Pues casi nada la pregunta, ¿eh? Oye, pues nada, nosotros tenemos la colaboración dentro de los valores de la compañía. Yo creo que ese es el pilar fundamental y de donde tiene que partir todo, ¿no? Una vez tienes la colaboración integrada dentro de los valores y realmente la promueves día a día, pues generando estructuras planas, que nosotros tenemos una estructura muy plana. El equipo directivo tiene obviamente siempre las puertas abiertas y participa en los proyectos igual que el resto, integrando en proyectos generaciones distintas, o sea, no haciendo proyectos en el que solo trabaje generación X o generación Z, sino integrando diferentes ideas, ¿no? Haciendo proyectos en los que participe todo el mundo. Hace unos años nosotros trabajamos por marcas, tenemos un montón de marcas. Estée Lauder no solamente tiene Estée Lauder, tiene Clinique, La Mer, Bobbi Brown, MAC, Jo Malone, tenemos marcas de diferentes categorías, ¿no? Y cada marca están integradas las marcas en clústeres y trabajamos mucho por silos, ¿no? Entonces están las marcas y luego hay departamentos corporativos, y la compañía se dio cuenta hace muchos años que se trabajaba mucho, pues como decía, por silos, ¿no? Y desarrolló un proyecto que llamó Unity, un poco para intentar integrar a los departamentos corporativos con las marcas y que se trabajara mucho más en colaboración, ¿no? Y dirás, ¿cómo hicisteis eso? Pues estableciendo y desarrollando roles y responsabilidades muy claras, que muchas veces cuando no está bien definido, ¿no? Pues hace que la gente trabaje más de forma independiente, generando procesos y proyectos y espacios para que la gente colabore. Y bueno, un proyecto que hemos desarrollado hace poquito, que yo creo que es un ejemplo de esto, es que hemos creado un hub para toda la parte de .com aquí en España, está ubicado en Madrid, y hemos integrado y hemos traído 50 personas.
Hemos traído el 85% han sido personas de movilidad interna, es decir, que han venido de otros países, con 17 nacionalidades diferentes, que eso te da un poco, ¿no?, la dimensión de lo que hemos tenido que trabajar, pues la parte de colaboración, y hemos participado muchas personas, ¿no?, en ese proyecto. Entonces, en Still Lauder lo que intentamos es que los proyectos estén siempre integrados por personas de diferentes áreas, diferentes generaciones, diferentes formas de trabajar, diferentes culturas, diferentes países. Entonces eso es lo que promovemos e intentamos, pues, para sacar lo mejor de todo el mundo, ¿no? Verdadero ejemplo, sin duda, de co-creación y colaboración conjunta, ¿no? Desde luego, sí. ¿Y cómo lo hacéis, María? Cuéntanos. Mar, no pasa nada, no pasa nada. Nos hemos mezclado. Nos conocemos, nos llevamos bien, o sea que no hay problema. Bueno, más allá de efectivamente que los procesos y proyectos sean transversales y promover esa colaboración, al final, si pones ciertas palancas en marcha que promuevan, yo por poner un ejemplo, esta mañana cuando venía pensando, oye, ¿qué os puedo contar? Nosotros nos dedicamos a la restauración. Tenemos marcas como puede ser Domino's Pizza, Vips, Foster's Hollywood, Ginos, etcétera. El comité de dirección tiene un consejo asesor que está formado por el gerente del año, es un consejo asesor anual, el gerente del año de cada marca, es decir, es un consejo asesor de 7 gerentes. Entonces, no se trata de decir, tenemos una silla que representa al gerente, sino que el gerente se sienta, co-crea, es el embajador de su marca, discute, le presentamos iniciativas, le contamos cómo va la compañía y de esa forma, bueno, pues también ponemos voz a quizá el rol más importante que tenemos. Entonces, es una manera de co-crear conjuntamente con la operación muchas iniciativas. Qué interesante, desde luego. Y este puesto es anual. Es anual, por lo tanto también tiene un punto aspiracional. Al final del año hacen ese intercambio de carteras. Claro. Y bueno, pues se reúnen trimestralmente con el comité de dirección. Luego tenemos puntos de encuentro mensuales y tenemos unos proyectos a los que les damos seguimiento y todo el comité de dirección se sienta con ellos a rendir cuentas. Sí, sí. Desde luego, otro ejemplo claro que podemos echar en la mochila para aplicar en las compañías desde mañana, ¿no? Como decíamos. Catherine, ¿y vosotros cómo lo hacéis en Aegon? ¿Me oyen? Sí, ¿no? Bueno, yo creo que estamos muy alineados. La verdad es que no trabajamos mucho, tenemos muchos proyectos transversales y trabajamos diferentes áreas para evitar precisamente los hilos a los que estamos comentando. Yo, por poner un puntito diferente también, el trabajo híbrido, nosotros en Aegon tenemos 3 días a la semana trabajo en casa y 2 días a la semana tenemos que ir a la oficina. Y después de la pandemia yo creo que hemos dedicado muchos recursos y mucho esfuerzo a entender qué significa este modelo híbrido, ¿no? Porque impacta directamente en la colaboración. Y creo que a todos nos tocó en la pandemia pues, reaccionar, ¿no? Pero luego no es fácil mantenerlo, ¿no? Aquellas empresas que se fueron todas a la casa y ya vamos viendo ahora al pasar de los años como muchas de ellas están regresando todas a la oficina. Nosotros nos estamos manteniendo y creo que ha sido por cuidar este modelo de colaboración. Los días que vamos a la oficina son días de trabajo en equipo y de conectar. Y lo tenemos tan metido, digamos, nos sentimos responsables de ello. Y una de las cosas que siempre dicen, bueno, pues tanto el CEO, la directora de Recursos Humanos, es que esto es responsabilidad de todos mantenerlo. Yo creo que todos lo disfrutamos. Comité de dirección, CEO, quien sea, ¿no? Disfrutamos mucho de esos momentos porque nosotros inclusive tenemos julio, agosto, septiembre, donde podemos teletrabajar todo el tiempo. Entonces, en resumen, es importantísimo sentar unas bases. O sea, no se puede dar por sentado que tú sabes teletrabajar y sabes compartir y colaborar con el resto de compañeros cuando estás fuera de la oficina. Entonces, cuando vas a la oficina, tienes que hacer algo con mucho significado y con mucho sentido, porque si no, eso pues se va desajustando poco a poco. Y si se quiere mantener, ¿no? Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo mucho y es responsabilidad de todos, no solo de algunos, de todos. Bueno, si hablamos de personas, desde luego que hay que ver y hacer y poner foco también en la diversidad.
estoy segura, ahora os pregunto a vosotras y hago pregunta a mano alzada y pregunto que cómo creéis, cómo pensamos que están hoy en día las empresas españolas, si aprobamos o suspendemos en diversidad. Seguro que hay multitud de opiniones, pero quería preguntarte, empezar si no por la parte de Silvia, que nos cuente desde ese aspecto un poco más legal, que nos cuentes cómo crees que hoy en día están pidiendo los equipos, ¿no? como una manera, como una herramienta también esta diversidad, están pidiendo como una palanca de cambio dentro de las compañías. Cuéntanos cuál es la situación o un poco el contexto en las compañías en cuanto a planes o a temas de diversidad. Bueno, la verdad es que en materia de diversidad, yo diría que si nos circunscribimos única y exclusivamente a la diversidad por condición de sexo, pues hemos avanzado mucho. Desde el 2007 que se publica la Ley para la Igualdad de Mujeres y de Hombres, y fundamentalmente desde el 2020 que se publicaron los reglamentos de planes de igualdad y de transparencia retributiva, y se baja el umbral de las empresas que están obligadas a tener planes de igualdad de 250 a 50 personas trabajadoras, pues hemos avanzado. Los datos están ahí. En cuanto a brecha salarial, desde el 2012 hasta el 2022, que son los últimos datos que se han publicado, pues se ha reducido la brecha de un 24 a un 12%. En temas de planes de igualdad, según los datos que publica el Registro de Convenios Colectivos y Planes de Igualdad, en 2024 el 45% de las empresas que estaban obligadas a tener planes de igualdad ya lo contaban con ello. Por lo tanto, hay mucho recorrido por delante, porque no deberíamos estar hablando ni tan siquiera de brecha salarial, pero hemos avanzado significativamente. ¿Cuál es la crítica que yo veo? Que hemos avanzado a golpe de norma, ¿no? Del miedo a no caer en una sanción, en una infracción administrativa y en una sanción económica. Y para mí ahí es donde tenemos el error, porque a mí de poco me vale que una empresa tenga un plan de igualdad si luego no ha adoptado y no ha implementado las medidas que ha pactado dentro de sus organizaciones. Y eso es lo que está sucediendo, y es donde yo creo que ahí sí que se suspende en materia de igualdad. No hay un compromiso real por parte de la dirección de las compañías en muchos casos que impregne y que cale en toda la organización, y ese compromiso debería existir por una cuestión sin duda de ética social, pero también porque supone un impacto, la diversidad, en los resultados de las compañías. Y hay muchos estudios que vienen a decir que una diversidad por razón de género impacta de manera positiva y genera mayor productividad dentro de las organizaciones. Luego tendríamos que tener el concepto de diversidad como una ventaja competitiva y que realmente las empresas transitaran, ¿no?, del cumplimiento normativo a realmente un compromiso estratégico. Pero yo creo que comentábamos un poquito antes en el café con las compañeras que la diversidad no es solamente la diversidad por razón de sexo, sino que hablamos de muchas más cuestiones. Estamos hablando también de diversidad por razón de la edad, por razón del pensamiento, por razón de la orientación sexual, y ahí creo que suspendemos todavía más, ¿no? Es verdad que la norma ha dado pasos, que tenemos desde el 2022 una ley para la igualdad de trato y no discriminación que obliga a todas las empresas, con independencia de su tamaño, a tener políticas de gestión de la diversidad y políticas antidiscriminatorias, y sin embargo esta obligación ha pasado absolutamente desapercibida por parte de la mayoría de las empresas. Y luego tenemos desde el 2023 una ley para la igualdad del colectivo LGTBI que obliga a las empresas de más de 50 personas trabajadoras a tener planes de igualdad para este colectivo, y aquí las empresas pues están funcionando de manera diferente, ¿no? Aquellas que son más grandes y tienen implementadas políticas de diversidad sí que se están adaptando a las nuevas exigencias, pero la gran mayoría está esperando a ver qué es lo que dicen los convenios colectivos con respecto a las medidas planificadas de igualdad. Los convenios colectivos tendrían que haberse pronunciado a fecha 10 de abril, ya ha pasado. Y lo cierto y verdad es que ahí sí que en negociación colectiva suspendemos, porque hay muy poquitos convenios colectivos que ya hayan publicado ya medidas de igualdad, y aquellos que los han publicado, como puede ser el convenio colectivo de consultorías, muy recientemente, pues son medidas más de manifestación de intenciones, no acciones concretas, con lo cual, a mi juicio, todavía hay mucho que hacer y tenemos un suspenso en esta materia generalizado, ¿no? Sí, un poquito avanzado, pero queda un poquito avanzado, mucho pero queda pendiente mucho pendiente, porque creo que realmente hay que trabajar, y yo creo que las compañeras estarán de acuerdo en esto, en una transformación cultural y no solamente en cumplir estrictamente lo que viene diciendo la norma.
Y Mar, en Alsea, ¿cómo ponéis la diversidad en la mesa? Bueno, no, suscribo absolutamente todo lo que ha dicho Silvia, estoy absolutamente de acuerdo. Sí que es verdad que nos vamos moviendo a golpe de normativa y de marco legislativo, pero sí que es cierto que cualquier empresa, y me voy a un plano más conceptual, cualquier empresa que no entienda que somos un reflejo de la sociedad y que vivimos en una sociedad diversa, no se va a enriquecer ni se va a preparar para el futuro. En Alsea convivimos 23.000 personas con 90 nacionalidades. Y más allá de planes específicos, tenemos un plan de igualdad que creemos que es un referente del sector. 50% de mujeres, 55% de las promociones también se han producido en género femenino, pero muchísimo más allá. Hemos contratado más de 700 personas refugiadas, apostamos muchísimo por los colectivos, por la contratación de colectivos vulnerables, pero no por un tema ético, que también, o por concienciación con estos colectivos, sino porque realmente es una ventaja competitiva, porque es lo único que nos va a preparar para poder dar respuesta a nuestros consumidores, que son extremadamente diversos. Entonces, bueno, pues más allá de los planes e intentar ser pioneros y no quedarse en la norma, yo creo que lo que tenemos es que ir a un plano muchísimo más amplio, como tú decías, diversidad de pensamiento, diversidad de opinión, formar a las plantillas en sesgos, en igualdad de oportunidades, en que realmente haya sitio para todos, donde todos podamos, en la medida de lo posible, dar nuestra mejor versión, que cada una es diferente. Sí. María, antes nos decías el ejemplo específico que habíais, con el proyecto de las contrataciones, que habíais asumido 17 nacionalidades, creo que eran, ¿no?, diferentes. Desde luego, es sin duda un ejemplo de diversidad, sin duda. Entiendo que así en los equipos están no solamente por nacionalidad, sino que la diversidad también es parte del ADN de la compañía, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estée Lauder es una empresa americana y la diversidad está dentro de la estrategia de la compañía, desde Nueva York hasta todos los países del mundo. Yo creo que es un ejemplo de compañía en la que la diversidad realmente está en el día a día, ¿no? Que esto es lo que yo creo en lo que la mayoría suspendemos. O sea, que al final, como decía Silvia, vamos por la normativa, tenemos que cumplir cuotas, tenemos que tener esto, tenemos que tener lo otro, pero no está realmente integrado en la cultura y en el día a día, ¿no? Yo creo que en Estée Lauder, y me siento orgullosa de trabajar en la compañía, yo creo que sí, es un ejemplo de eso, ¿no? Independientemente de que trabajemos, oye, pues la parte de LGTBI, la parte de generaciones, la parte de discapacidad, trabajamos todos los pilares que podáis imaginar, pero yo creo que realmente la grandeza es lo que decía también Mar, ¿no? Entender que los consumidores son diversos y por lo tanto tú también tienes que tener una plantilla diversa, ¿no? Y eso te hace tener una ventaja competitiva mucho mayor. Yo creo que es muy importante también formar internamente a los líderes en sesgos inconscientes, pero también elegir muy bien a los managers y tener esto presente, ¿no? Cuando haces selección y seleccionas un manager, tener en cuenta que esté dentro de los valores y que predique con el ejemplo de la diversidad, ¿no? Que desgraciadamente es verdad que hoy en día nos encontramos muchas veces con que esto no sucede. Entonces creo que eso también es una palanca muy importante para que siga estando esa cultura de diversidad dentro de la compañía, ¿no? Trabajar la capa de los managers. Por continuar un poco con la norma también, Silvia, cada vez se habla más, lógicamente, de trabajo flexible, horarios flexibles. Antes Caterine también nos aportaba también las nuevas políticas o relacionados con la modalidad del teletrabajo. Pero ¿crees que la norma o la cantidad de normativa laboral que existe actúa hoy en día como un impulsor o es un stopper hoy en día en las compañías para poder llevar a cabo políticas y planes de este tipo? Bueno, a ver, yo como abogada tengo que decir que las normas son impulsoras. Al final las normas regulan situaciones, garantizan derechos y generan seguridad jurídica. ¿Cuál es el problema? Que nos estamos encontrando ahora con unas normas que tienen ciertos déficits en cuanto a sus técnicas jurídicas y eso implica que más que certeza nos genera mucha incertidumbre y mucha inseguridad. Yo creo que lo que necesitamos son leyes eficientes y eficaces y que sean normas facilitadoras. Y para mí, normas como puede ser la ley del trabajo a distancia, pues no son muy facilitadoras porque realmente lo que hacen es establecer
toda una serie de exigencias a las compañías que les hacen estar encorsetadas a la hora de implementar las políticas de teletrabajo. Las empresas tienen que formalizar acuerdos de trabajo a distancia con las personas con las que van a trabajar y ser muy rigurosos con el contenido de esos acuerdos. Tienes que determinar cuál es el lugar del teletrabajo, el horario del teletrabajo, los medios y los equipos que se ponen a disposición de las personas, la vida útil de esos equipos y una serie de condiciones más, que lo que hace es oprimir. Yo siempre cuento la experiencia que viví con una empresa cliente, cuando se publicó la ley de trabajo a distancia. Esta empresa ya tenía implementada en su plantilla el teletrabajo al 100% y además de una manera pues de absoluta libertad, ¿no? Se podía teletrabajar tanto en el domicilio como en las segundas residencias. También daban libertad para, oye, pues si el trabajador se iba el fin de semana y quería ampliar un par de días, ese fin de semana teletrabajaba desde el hotel sin problemas. Sale la ley de trabajo a distancia y entonces ya empiezan los problemas, porque ya tenían todos sus trabajadores que comunicar cada vez que cambiaran su lugar de teletrabajo dónde iban a estar prestando servicios. Eso era una carga, tanto para la empresa como para el trabajador. Y luego voy a más, se publica el convenio colectivo de oficinas y despachos, que si recordáis, exige una presencialidad mínima del 40%, este convenio se aplicaba en la empresa, y claro, me decía la directora de Recursos Humanos, ¿y ahora qué hago? Porque yo si exijo a mi plantilla, que está acostumbrada al 100% del teletrabajo, que esté como mínimo el 40% en las oficinas, voy retrocediendo y se me va a escapar mucho talento. Efectivamente, entonces esto es un claro ejemplo de cómo la normativa legal o convencional te está encorsetando, ¿no? Luego, además, me parece que es una norma que tampoco es que esté resolviendo los problemas que existen en el trabajo a distancia, como puede ser cómo evaluar la prevención de riesgos laborales en los lugares de teletrabajo. Y luego, además, es una norma que ha incrementado los costes de las empresas, porque obliga a las compañías a compensar los gastos del teletrabajo, y esto, pues muchas empresas no están dispuestas a hacerlo, y esto ha generado mucha conflictividad judicial, y lo que ha conseguido es que muchas empresas implementen el teletrabajo, pero por debajo de la jornada del 30%, para así evitar estar bajo al amparo de la ley de trabajo a distancia. Entonces, para mí me parece que está siendo un stopper la ley de trabajo a distancia para implementar esta modalidad flexible dentro de las organizaciones. Es cierto que leía el otro día en prensa, que se ha incrementado con respecto a 2024 un 4% el teletrabajo, pero seguimos a la cola de Europa. Tenemos una brecha de un 10% según estas informaciones, y yo creo que aquí también, más allá de un tema normativo, estamos en un tema una vez más cultural, y que seguimos en una cultura del presencialismo. No sé qué pensaréis vosotras, y esto es lo que tendríamos que romper. Volvemos otra vez al tema cultura, ¿no? Sí. Nos aportabas antes, Caterine, que vosotros lo tenéis parte como cultural, y además lo potenciáis mucho, el tema del teletrabajo. O sea, que para vosotros entiendo que os habéis sabido adaptar y habéis podido adaptaros a la normativa. Sí, la verdad es que yo en esto me siento ligeramente diferente, porque creo que hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo en ello. Entonces, pero estoy totalmente alineada con lo que dices él. La normativa para nosotros supone un stopper, porque al final estamos hablando todo el rato de cultura, ¿no? O sea, la cultura que vamos creando en las empresas, y al final todos, yo creo que tiene que haber mucha coherencia, ¿no?, entre lo que decimos y lo que hacemos, para que luego los empleados se sientan comprometidos. Y aquí nosotros estamos muy comprometidos con la flexibilidad y con la responsabilidad del teletrabajo, y también es cierto que a veces como empresa tenemos que tomar decisiones que van, ¿sabes?, que van un poco al margen, ¿no?, de determinadas decisiones o normativas legales, ¿no?, como bien dice. Antes le ponía el ejemplo a Silvia de casos en donde nuestros empleados, pues en un momento determinado pueden ir a trabajar fuera unos días, etcétera, y la empresa muchas veces decide, ¿no?, si asumirlo o no asumirlo en función de la responsabilidad, en función del empleado, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, sí creo que aquí hay que dar pasos, sin duda. Bueno, para seguir hablando de las personas, como era nuestro tema central,
creo que los empleados o las personas que tenemos en las compañías cada vez más, y las organizaciones también lo necesitan, demandan el autoliderazgo, ¿no? Y el autodesarrollo basado lógicamente siempre y con el pilar fundamental de la confianza como parte esencial para potenciar este crecimiento, ¿no? ¿Cuáles creéis que son los mayores retos o los posibles errores que cometen las compañías como dificultad añadida para que se puedan llevar a cabo estas políticas en las compañías de autodesarrollo de los equipos? Bueno, si quieren comento yo, ¿no? En Aegon, la verdad es que nosotros valoramos, yo creo que en Aegon, y estoy segura que en el resto de compañías, al menos de las chicas que comparten hoy aquí, valoramos mucho el conocimiento, el desarrollo profesional y vamos dando pasos aquí. Yo creo que si hablamos de resistencias o de dificultades, yo creo que la resistencia al cambio está allí siempre. Es difícil para todos conseguir bueno, pues salir de nuestra zona de confort, porque autoliderarse y autoformarse supone mucho esfuerzo. Entonces yo creo que es un tópico lo de la resistencia al cambio, pero está ahí. Y esto para mí tiene que ver con, creo que es otro tema importante, el cómo los ritmos en los que estamos viviendo, ¿no? El cómo estamos, el aceleramiento, ¿no?, que hay. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con muchísimos proyectos transversales y precisamente por este modelo que tenemos que optimizar mucho los tiempos, ¿no? Entonces estamos en muchísimas cosas y yo creo que la gente desprioriza lo que es pensar en ti, pararte, reflexionar, qué es lo que quiero, porque todo eso supone un esfuerzo, todo lo que supone autoliderarte, autoformarte, autodesarrollarte sin que te lo diga tu manager o sin que te lo diga, ¿no?, tu director, pues supone un esfuerzo que supone pararte y pensar. Y creo que estamos llenando nuestra vida con tantas cosas que eso se consigue cada vez menos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, yo pensaba también en el no café, o sea, desde Recursos Humanos yo creo que también hemos apostado por el no café para todos, ¿no? Yo creo que todos somos diferentes, nos motivan cosas diferentes. Antes hablábamos de la diversidad, lo que para mí es motivador, para ti posiblemente no lo sea. Entonces, desde Recursos Humanos tenemos que dar o ofrecer herramientas diferenciales para colectivos, segmentar. Nosotros tenemos, no sé, diferentes tipos de plataformas y herramientas en función de... Hay gente que le gusta formarse online, luego tenemos los perfiles técnicos que son ya súper diferentes y necesitan otro tipo de formación. Entonces yo creo que también el tema de las modalidades, el que Recursos Humanos pueda ofrecer esa variedad es importante, ¿no? Y que te sientas que no todo te aplica igual, ¿no? Sí, no el café para todos, ¿no? No Igual el café para todos, es muy claro. Y a veces también, sí, menos es más, ¿no? Pero sí, hay que ir diferenciándonos. Mar, en Alsea, ¿cómo gestionáis el autodesarrollo? Yo creo que fomentar el autodesarrollo, el autoliderazgo es un reto en sí mismo. No se basa solo en formación accesible para todo el mundo, va mucho más allá. Es cultura de desarrollo, cultura de feedback, cultura de confianza. Más allá que de una oportunidad personal e individual, el autodesarrollo y el autoliderazgo es una responsabilidad compartida, ¿no?, entre empresa y la persona. Entonces yo creo que partiendo de la escucha activa, este tipo de organizaciones con este tipo de cultura se construyen a partir del diálogo, de preguntar a las personas qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, de manera transparente decir hasta dónde puedes llegar. No se trata de generar expectativas, pero sí, un papel fundamental y crítico es el de los líderes. En la cultura del autodesarrollo y el autoliderazgo, yo creo que los líderes forman un papel fundamental y las organizaciones tenemos que invertir mucho tiempo en formar estos líderes. Nosotros en Alsea tenemos una medición, se llama ILA, Índice de Liderazgo Alsea, donde todas las personas hacen un assessment de sus líderes, comparando con un patrón muy concreto, porque no todo vale. Y eso es lo que nos va ayudando a construir esa cultura de confianza y de desarrollo, pero es un reto brutal. No siempre lo que decimos que queremos es lo que deseamos en el fondo. Pero coincido plenamente contigo que efectivamente las compañías podemos poner herramientas, ¿no? O los equipos de recursos humanos podéis poner herramientas, pero es verdad que hay una parte fundamental que está en la propia persona, ¿no? Que es que sí, hay en ocasiones, ¿no?, que el autoliderazgo y me quiero autodesarrollar tal, pero luego efectivamente parte, y es parte fundamental la propia persona, ¿no?
su forma de ponerse a disposición, ¿no? Y es que creo que ahí hay una parte de mentalidad, ¿sabes? Porque al final, en España, con el sistema educativo que tenemos, está todo como tan estipulado, tienes tan claro cuál es el recorrido que tienes que seguir y los pasos que tienes que dar, que no se ha fomentado que tengamos esa mentalidad, ¿no?, de autodesarrollo. Entonces, en las compañías yo creo que tenemos que también ayudar a cambiar un poco esa mentalidad y facilitar una guía y herramientas para que la gente realmente pueda gestionar su autodesarrollo, porque al final, si no, no es real, ¿no? Nosotros en Estee Lauder abrimos vacantes internas, promovemos que la gente tenga proactividad y aplique las vacantes, pero tienes que guiarlos, ¿no? Al final, si no tienen una guía, yo creo que con la mentalidad que tenemos en este país es complicado. Sí, es verdad, porque existen otros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que eliges mucho antes hacia dónde quieres ir o cómo quieres ir definiendo tu camino. Totalmente. Y es verdad que el sistema educativo en España casi, no sé si empiezas a decidir, ¿no?, ya casi con 16 años, a orientarte un poco en lo que quisieras hacer. Es verdad que ahí también hay otra parte suspensa que tenemos. ¿Cómo creéis o situando también un poco la diversidad laboral, ¿no?, es como parte del contexto actual que tienen las compañías, cómo podemos garantizar que los procesos de selección, ¿no?, dado que es parte lógicamente fundamental, como decíamos al inicio, el tema central de la mesa, que es la persona, los procesos de selección, cuando tratamos de incorporar gente nueva en los equipos o promocionarles, como antes también comentabais, cómo podemos garantizar que se cumplan esas exigencias legales y que se cumplan también, antes lo anotaba Silvia, esa igualdad entre hombres y mujeres, también para garantizar la ley de igualdad y no discriminación. ¿Cómo podemos asegurar esa igualdad del trato de oportunidades, Silvia, en las compañías? Bueno, yo podría poner muchos ejemplos de medidas que estamos pactando actualmente en las distintas mesas de negociación con sindicatos y con comités de empresa cuando estamos negociando los planes de igualdad. Y seguramente que mis compañeras tienen también muchas medidas que están implementando ellas dentro de sus compañías. Yo, por poner algunos ejemplos, pues en los procesos de selección, siempre intentar utilizar lenguajes inclusivos, que los puestos de trabajo se utilicen denominaciones que sean neutras, por supuesto formar a las personas que se encargan de la selección en sesgos inconscientes, utilizar, ¿no?, trabajar también con currículum ciego para evitar el conocer el sexo de la persona hasta que no tengamos el momento de la entrevista. Podríamos hablar de muchas medidas, y también en la parte en el área de promoción, pues ahora mismo hay muchas compañías que lo que están haciendo es identificar determinados referentes femeninos dentro de las organizaciones para que sean mentoras de aquellas personas que tienen cierto puntal, ¿no?, y posible desarrollo dentro de las compañías, y que están trabajando también en programas específicos de liderazgo femenino en el que se forme en habilidades más duras, ¿no?, como puede ser la negociación o el cierre de acuerdos, bueno, pues para intentar que las mujeres promocionen a puestos de mayor responsabilidad. Pero yo creo que mis compañeras seguro que van a dar pautas mucho más concretas de lo que están haciendo ellas dentro de sus organizaciones. A mí aquí sí que lo que me gustaría es hablar de la importancia de los sistemas de inteligencia artificial en el caso de las empresas que están utilizando ya estos sistemas dentro de los procesos de contratación y los procesos de promoción, porque me parece que aquí tenemos que ser muy rigurosos para intentar evitar que se reproducen los sesgos de género, y aquí tenemos que tener muy en cuenta lo que viene diciendo el Reglamento Europeo en materia de inteligencia artificial, que ya está en vigor y que, por supuesto, somos responsables las compañías y los directores de recursos humanos de controlar que efectivamente se están haciendo las consecuentes evaluaciones de impacto en materia de protección de datos cuando se utilizan esos sistemas, que son sistemas considerados de alto riesgo, controlar que todos los datos que se introducen en el sistema para entrenarles, pues que sean datos equilibrados y que se introduzcan datos de toda la diversidad de la población que hay.
Por supuesto, hacer auditorías periódicas para controlar los algoritmos y además informar a las personas y a los comités de empresa y a los delegados de personal que se están utilizando esos sistemas de inteligencia artificial. Yo creo que este es el temazo realmente en este momento y uno de los retos que se tienen dentro de los departamentos de recursos humanos cuando se está haciendo uso de estos sistemas en selección y en contratación. Sí, que trae muchas cosas muy positivas y muy buenas, pero también efectivamente Hay que controlar que no volvamos a cometer los mismos errores. María, ¿cómo estáis haciendo vosotros? Pues es que ha dicho, creo que todo lo que... pues formando a la gente que hace selección, intentando que los anuncios no tengan, o sea, que tengan lenguaje inclusivo, todo eso lo hemos cambiado recientemente, además, no te creas que es una cosa que nosotros en España solo hemos cambiado hace poquito. Es que lo ha mencionado todo ya. O sea, al final, pues, formando mucho a la gente que hace selección y que esos sesgos inconscientes, que al final es la gran barrera, ¿no? Más que, pues eso, que el currículum sea ciego, todas estas cosas que se pueden hacer y es más fácil, trabajar de nuevo la mentalidad. Parece el día de la marmota y estoy todo el rato diciendo lo mismo, pero es que creo mucho en que si cambias la mentalidad de la gente, al final cambias un poco todo, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Bueno, para irnos ajustando a los tiempos, vamos a lanzar casi la última pregunta antes de dar la conclusión final. Mar, cuéntanos cómo hacéis en Alsea para tratar de trabajar esas prácticas que decíamos, para trabajar la cultura inclusiva y diversa, como parte, evidentemente, de valor fundamental en las compañías. ¿Cómo lo trabajáis? ¿Cómo ponéis el foco en esta parte? Bueno, yo creo que esto empieza desde el día 1, que una persona se incorpora a la organización, donde se le forman los valores de la compañía, en el código ético y en todo el código normativo. Desde ese momento, a partir de ahí, está embebido en todos los procesos. Nosotros medimos desempeño y medimos los valores que exhibes. Y no todo vale. Y hay valores que son absolutamente inquebrantables, que da igual la contribución individual que estés teniendo. Entonces, bueno, yo creo que mientras mires todos los procesos con esa mirada y revises que los criterios son objetivos, tanto técnicos como académicos como competenciales, que las herramientas, me ha parecido interesantísimo lo que has comentado de la inteligencia artificial, que absolutamente en toda la cadena y todos los, en todos los eslabones aportes esa mirada inclusiva de cultura, de diversidad, pues lo vas calando en la organización. Si algo no forma parte de los procesos y solamente está en tu discurso, no va a bajar. Sí. Entonces yo creo que aquí sí que mis compañeras dirán que soy muy ingenieril, pero todo hay que llevarlo a los procesos y si no, no va a haber manera de implementarlo. Sí. Totalmente alineada. Sí, yo creo que estamos muy en sintonía. Nosotros también estamos en esta línea y formando y sí, no tengo mucho más que añadir. Almudena, ¿tú me dejas que diga un temita de teletrabajo? Por supuesto. Porque me he quedado con las ganas y yo creo que en un Dale, foro dale. donde tenemos empresas tan importantes aquí participando, yo creo que más que normativa, que estoy súper de acuerdo en que nos encorseta, yo creo que es un tema de compromiso. Compromiso de las compañías hiperempleadoras para estar en aquellos foros donde tienen que estar, poder hablar con la administración. Si no se puede hablar en las mesas donde se regulan, poder hablar de la aplicabilidad, porque no todo aplica a todos los sectores por igual. Compromiso hacia dentro de las organizaciones de entender que flexibilidad no es solo trabajo en remoto. En nuestras tiendas, en mi oficina, trabajo en remoto es el trending topic. En nuestras tiendas poder publicar el horario con el tiempo suficiente para que las personas tengan una vida personal ordenada, eso es flexibilidad. Entonces yo creo que ante la norma, compromiso y seguro que vamos avanzando entre todos. Sí, qué interesante. Te agradezco el apunte porque creo que era muy, muy interesante. Bueno, nos queda ya muy poquito y os quería lanzar una pregunta un poco más diferente dentro de esta conversación tan rica que hemos tenido, llena de ejemplos, de ideas y de proyectos poderosos. Quería lanzaros simplemente a modo de titular, casi prácticamente y casi como un juego. Quería preguntaros, haciendo un ejercicio de imaginación,
y que si fuéramos capaces de resumir. Sí, esta está un poco fuera de guión prácticamente. Si tuvierais que comparar vuestros equipos como un equipo ideal y haciendo una metáfora o poniendo algo metafórico, ¿cuál diríais que sería lo ideal que vuestros equipos fueran como un... Dale, dale. Las Empieza, poéticas. Dale, me lanzan a mí todas las primeras, ¿te has dado cuenta? Bueno, pues yo lo compararía con un barco de regatas, porque joder, está todo súper coordinado, todos los miembros de la tripulación son importantes, cada uno sabe lo que tiene que hacer, van a tope, porque es verdad que el ritmo es... No te dejan parar, efectivamente. Pero todo es necesario para que el barco flote, para que navegue y para llegar a la meta, ¿no? Entonces, lo haría con eso. Oh, bien tirado. Metáfora comprada. Muy bien. ¿Alguien más se anima o concluimos? Yo voy a decir, como yo también estoy muy enganchada con la navegación, yo estoy muy enganchada con el ballet, yo diría que una clase de ballet. Porque al final están todas las alumnas mirando hacia un espejo, hacia una profesora que va marcando las pautas, ¿no? Va marcando los pasos. Tienes que estar así de reojillo mirando a las compañeras para que vaya todo el mundo coordinado, pero sobre todo tienes que estar mirándote a ti al espejo y ver tu reflejo para estar constantemente corrigiéndote. Y yo creo que eso es parte del autoliderazgo de cada uno, que me parece que es esencial en este momento, ¿no? No mirar tanto para arriba y mirarse también uno a uno. Totalmente. Creo que 2 metáforas muy buenas. Muchísimas gracias. Creo que hemos hablado, a modo de conclusión, hemos dicho que la colaboración debe estar parte o es intrínseco, ¿no? en los valores de la compañía. Se está avanzando en temas de diversidad y de igualdad, aunque queda un largo recorrido. Y esa suspensión principalmente en la parte del compromiso, en la parte de la ética de cada uno, ¿no? Las empresas son un reflejo fin total de la sociedad que apuntabas, con lo cual evidentemente la sociedad es diversa, las empresas debemos ser cada vez más diversas, lógicamente, y priorizar el esfuerzo o la autoformación, que a veces no le dedicamos esa importancia y hay que priorizarnos ese tiempo. Ser un barco o ser un equipo de ballet me parecen 2 buenos ejemplos para que nos ponen a las personas en el centro, que soy lo que queríamos compartir con vosotros y cómo hablar, o como la temática central de la mesa. Muchísimas gracias, Silvia, muchas gracias María, Mar y Caterine, muy buenos días a todas y muchísimas gracias por vuestras experiencias y compartirlo. Muchas gracias. A ti, gracias.